Como se lo anunciaba al inicio de este espacio informativo, Canal 80 y Canal 41, y también este informativo se transmite a través de las redes sociales y a través de nuestra televisión regional. Bueno, estamos siendo parte de este Congreso Iberoamericano de Municipalistas y es un gusto recibir a quien encabeza este congreso, que es el doctor Guido Echeverry Piedrahita. Él es colombiano, él fue gobernador del departamento de Caldas. Es un gusto recibirlo esta noche aquí en nuestro estudio. Carlos, y gracias por invitarme. Un saludo muy especial para usted, para sus televidentes en todo el estado de Veracruz, o por lo menos en la mitad del estado, que es donde se ve este canal. Mil gracias y muy complacido de estar aquí. Bueno, siempre es la pregunta cuando tenemos visitantes distinguidos, como es su caso, ¿qué tal le ha parecido el Valle de Orizaba? ¿Qué es parecido a su capital dentro de su departamento, me decía? Yo provengo de una ciudad que se llama Manizales, en el departamento de Caldas, ubicada esa ciudad en la zona cafetera, una ciudad del altiplano andino, con montañas muy verdes, con colinas espléndidas desde el punto de vista de su morfología. Y cuando ayer venía bajando, descolgando de la parte alta hacia Orizaba desde México, comentaba con mi señora que eran territorios muy parecidos por su verdor y por su exuberancia, por su arborización a los territorios de Caldas, y eso me hace sentir como en familia en esta bonita ciudad. Seguramente cuando venía bajando usted y observando el pico de Orizaba, pues le recordaba el Nevado del Ruiz, ¿no? Que es algo también muy parecido a su tierra. El Nevado del Ruiz muy parecido a lo que veamos ayer, ese promontorio de montaña es muy semejante al Nevado del Ruiz. No tiene los trágicos recuerdos del Nevado del Ruiz, que tuvo una enorme tragedia hace 36 años que mató a más de 20.000 personas, pero sí, desde el punto de vista físico, son formaciones geográficas muy parecidas. Vamos a entrar ya en materia de lo que es este Congreso Iberoamericano de Municipalistas, que usted encabeza como presidente. ¿Por qué la importancia del municipio? Regularmente los congresos son entre presidentes de la República o gobernadores. Es la primera vez que escucho de un congreso que se va al núcleo, así como la familia es el núcleo de la sociedad. Siento que el municipio es también donde nace mucho de nuestro civismo. Así es, yo creo que la unidad básica del Estado es el municipio, que tiene una gran trayectoria histórica. Es más, el municipio como institución política, como creación de la cultura humana, es anterior al Estado. Y desde el punto de vista de lo que significa para una democracia, podemos decir que el municipio es a la democracia lo que la escuela primaria a la educación. Es decir, donde se practica la democracia, donde se hace más material, donde la gente está más cerca del gobernante, donde se pueden hacer más directamente las demandas al gobierno local a fin de garantizar que las demandas tengan respuesta. Por eso la importancia del municipio, sobre todo en esta época cuando hemos vivido una pandemia terrible que ha afectado fundamentalmente a los conglomerados urbanos. En esta parte, ¿cómo unificar? Porque sabemos que cada país tiene su constitución, tiene su sistema fiscal distinto para regularizar a los municipios. Entonces, ¿cómo en toda Iberoamérica podemos llegar a un consenso con estas características en particular para poder llegar a un solo entendido? Sí, hay variedad de sistemas políticos, distintas formas de organización territorial, diferentes relaciones entre el centro y los territorios y la periferia, distintos matices de la democracia. Por ejemplo, en los últimos años se ha ido dando el fenómeno de que las autoridades locales se eligen por voto popular, pero no siempre fue así. Hace 30 años, en buena parte de América Latina, por ejemplo, ni los gobernadores de los departamentos o estados, ni los alcaldes se elegían por voto popular. Ha venido un avance muy importante en esta materia y hoy podemos decir que casi el 100% de las autoridades territoriales se eligen por el voto popular, y eso ha significado un gran avance en términos de la democracia. Y obviamente en materia de otras tensiones que se viven entre el Estado central y los territorios subnacionales, también se sigue avanzando con muchas asimetrías, y hay temas en los que nos identificamos, como por ejemplo el tema de la descentralización, de solicitar más autonomía a las entidades territoriales, de garantizar un marco institucional que les permita a las instituciones territoriales ser dueñas de su propio destino, tener sus propios recursos, administrarlos y garantizar que sus acciones efectivamente le permiten formular sus planes de desarrollo sin tener que pedirle permiso a nadie, y esa es una tarea en la que estamos empeñados todos los que tenemos en la cabeza y como afición intelectual y política a los temas del municipalismo. ¿Qué temas están tocando aquí en esta edición de Orizaba?
Este Congreso se reúne bajo la idea de la recuperación del país y particularmente desde los municipios después del COVID. Y hay 3 ejes temáticos en torno a los cuales se quiso realizar este Congreso, que son la recuperación económica, la innovación y la transparencia del sector público como elementos fundamentales de una especie de renacer que es lo que pretende el mundo, saliendo a una nueva normalidad o una normalidad como la que pretendemos. ¿Cómo se podrá hacer esta recuperación económica? ¿Se puede volver un municipio autosustentable y no depender del centro? Sí, hay que ir superando las tensiones, como le decía, entre el centro y la periferia. Todos los días hay que ganar más espacios. Yo creo que la UIM, o sea, la Organización Iberoamericana de Municipalistas, es un buen escenario para crear consensos que permitan articular propuestas y cristalizarlas en términos de garantizar un mayor nivel de autonomía de los municipios, de los entes territoriales. Creo que las discusiones, las experiencias, la asociatividad, el trabajo en redes, permiten unificar la voz de estos municipios para que esa voz se fortalezca frente al Estado central y pueda garantizar la reivindicación de esa autonomía territorial que reclamamos todos. Creo que la tecnología ha provocado un poquito la democratización y quiero con esto citar una frase de usted: se iguala educando y se pacifica igualando. Es algo que nos gustaría esta noche porque es algo y un tema de hecho de conferencia de usted que me llamó mucho la atención, sobre todo en un país que en los años 90 vivió esta situación del narcotráfico. Hoy México lo está viviendo actualmente y no sabemos hacia dónde vamos. Ustedes muchas veces tocaron fondo. Así ¿no? es. El ataque al Congreso, perdón, al Palacio Judicial y muchas situaciones, un asesinato de un candidato presidencial. Entonces, de usted que viene de un país complicado en este sentido, me llama la atención cómo crea esta frase: se iguala educando y se pacifica igualando. Sí, está demostrado, Carlos, por las ciencias sociales que los países más pacíficos del mundo son los países más igualitarios, aquellos que han logrado superar las brechas entre los ricos y los pobres. América Latina es un continente muy desigual, es tal vez el continente más desigual del mundo. Particularmente Colombia es el país más desigual dentro de los países de la OCDE y es el país más desigual de América Latina después de Brasil. Y tal vez ahí encontramos el origen, buena parte del origen del conflicto interno, de la enorme violencia que nos estremece todos los días. Y si asumimos que ese descubrimiento de la ciencia social es cierto en el sentido de que los países más igualitarios o las sociedades más igualitarias son las más pacíficas, habría que averiguar cómo igualamos la sociedad, cómo la hacemos más equitativa. Y esa igualación también lo ha demostrado la ciencia social, la hacemos a través de la educación. No hay instrumento que permita de manera más efectiva materializar la igualdad de oportunidades de una sociedad que la educación, y en tal sentido hay que cerrar ese círculo virtuoso que significa que una sociedad se iguala cuando es educada y consigue la paz, cuando es equilibrada desde el punto de vista de las diferencias sociales, es decir, se educa para igualar y se iguala para pacificar. ¿Cómo lograr esto en un mapa y en una geografía en donde la mayoría de los países de Iberoamérica, bueno, de Latinoamérica, vienen de dictaduras, otras de golpes de Estado? ¿Cómo poder lograr esto en nuestra sociedad, que así es la característica o la radiografía política de esta Latinoamérica convulsiva muchas veces? Yo creo que se logra con más democracia, con un fortalecimiento efectivo del Estado, con un acuerdo institucional que permita mayor eficiencia de los gobiernos, con unos ahorros fiscales, una ejecución del gasto eficiente y eficaz que consulte las necesidades de las comunidades y priorice la solución de problemas básicos de esa comunidad. Creo que es muy importante fortalecer la participación social, construir las decisiones con la comunidad, escuchar a la gente cuando se trate de formular políticas públicas y ganar consensos para efectos de superar estos enormes problemas de crispación que están viviendo nuestros países hoy y que son sin duda un lastre que no permite una democracia mucho más material y mucho más efectiva.
Esto serían muchas propuestas para esto que ustedes están tocando en la cumbre como innovación de políticas públicas. Evidentemente hay que desarrollar nuevos acuerdos sociales, nuevos encuentros sociales basados en una democracia mucho más sólida, mucho más real, una democracia que consulte una comunidad ojalá organizada y que entienda que el ejercicio de la política no es otra cosa que la construcción de decisiones y la transmisión de las inquietudes hacia los decisores de política pública para que ellos hagan lo que corresponde hacer de acuerdo con ese criterio de la comunidad. ¿Cómo vamos en camino a la Agenda 2030 con esta famosa equidad social que tanto se busca? Mira, yo creo que uno de los elementos más olvidados o de las metas más olvidadas de la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible, es el último, es el trabajo en redes. Por eso la Unión Iberoamericana de Municipalistas es fundamentalmente eso, una convocatoria para que las entidades territoriales locales se unan, sean gregarias, solidarias, se organicen para que a través de un diálogo permanente, el intercambio de experiencias, la unificación de criterios y de expectativas y de reclamos puedan ganar, desarrollo en términos de su fortaleza institucional. Para ir concluyendo esta plática a través de nuestra televisión, lo están viendo en 17 ciudades del estado de Veracruz, sobre todo decirle a usted cuál sería ese mensaje en su experiencia política, leyendo hace rato parte de su biografía, ha sido diputado, ha sido congresista en su país, ha sido alcalde, ha sido gobernador, nada más le falta ser presidente de la República por lo que veo, pero veo que ha habido este paso y entonces se entiende muy bien también esta comunicación de los municipalistas. Se lo pregunto porque entonces, ¿cómo ver esta nueva etapa post-COVID, que yo a veces la igualo un poquito como la posguerra, ¿no? A inicios del siglo XX, o mitades después, posteriormente, ¿cómo hacer este gobierno? Cuando a veces no hay recursos, ¿no? Cuando todo se centra, cuando a veces la federación también lo centra, ¿cómo se logra? Bueno, el mundo logró salir de la crisis del año 30 del siglo pasado, la Gran Recesión. Logró superar la crisis de la Segunda Guerra Mundial y recientemente la crisis del 2008 y del 2017. Y se ha logrado con más Estado, pero un Estado más eficiente. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta enorme problemática que hemos sufrido en los últimos años es que requerimos un Estado más providente, un Estado más previsivo, un Estado más fuerte y un Estado más eficaz. Creo que en la medida en que se fortalezca el Estado tendremos mayor investigación básica, que es lo que ha salvado, si se quiere, a la humanidad como consecuencia del invento rápido de las vacunas. Tendremos un Estado que interviene y que regula a veces los mercados, que negocia para efectos de que la multilateralidad tenga sentido. Yo creo, por ejemplo, que la comunidad internacional ha cometido un gravísimo error al no declarar pública la patente de las vacunas y al no convertirlo en un bien de carácter universal, en un bien público universal. Creo que si algo aprendimos de la pandemia es que crear acuerdos institucionales que sean más consecuentes con esos problemas que teníamos ahí, pero que desnudó con mayor patetismo la pandemia. Ok. ¿Algo que quiera agregarle a toda la gente que nos está viendo y sobre todo qué tal le ha parecido Orizaba en estas primeras horas? Tengo entendido que apenas básicamente ha bajado del avión. Sí, la verdad, pues estoy muy contento en Orizaba. Este es un pueblo muy bello. Me ha fascinado su geografía física y social. La gente es muy amable, una ciudad organizada, aseada, no es una ciudad congestionada, tiene bellísimos sitios para promover este turismo de congresos y de conferencias que es muy importante en el mundo de hoy, turismo académico. Y obviamente tenemos que decir que los colombianos amamos mucho México, tenemos una cultura muy similar. Nosotros aprendimos a ver cine con el cine mexicano, adoramos las rancheras y tenemos una muy especial relación con esta cultura mexicana y por eso queremos mucho este país y nos sentimos muy felices aquí. Bueno, pues ustedes nos han traído también parte de su cultura
No nos trajo el plato paisa, se lo deja usted a deber, es también típica de su región, ¿no? Se lo quedamos debiendo porque es un plato muy especial. No es tan saludable como se pensaría, Yo lo sé, pero es muy sabroso. pero es muy sabroso. De momento la grasita cae bien al cuerpo. Exactamente, de vez en cuando. Muy. ¿No? Pues quiero agradecerle, doctor Guido Echeverri Piedrahita, haber estado el día de hoy con nosotros aquí en nuestra televisora de la región de las Altas Montañas, haber platicado sobre todo la importancia de lo que es esta Unión Iberoamericana de Municipalistas. Él es el presidente quien encabeza en esta edición y que no sea la última vez que nos visita. Muchísimas gracias. Carlos, muy amable, un saludo muy afectuoso para todos.